El comandante Isaac Kowalski tenía 39 años cuando encontró la biblioteca que contenía todas las respuestas, literalmente todas. Cada pregunta que cualquier ser consciente había formulado o formularía en los próximos 10.000 millones de años. Y solo quedaba una pregunta sin responder. La biblioteca no era un edificio, era un planeta entero. Un mundo del tamaño de Júpiter, completamente artificial, orbitando una estrella moribunda en el borde de la galaxia. Su superficie estaba cubierta con estructuras cristalinas que se extendían miles de kilómetros hacia el cielo. Cada cristal almacenaba información. Cada faceta contenía respuestas. La nave de Isaac, la Inquisitor, había tropezado con el planeta por accidente. Estaban mapeando sistemas estelares, remotos cuando los sensores detectaron algo imposible. Un planeta que emitía patrones de información estructurada en todas las frecuencias electromagnéticas, simultáneamente. Comandante, la teniente Sarah Okonkwo, su oficial de comunicaciones, tenía la voz tensa mientras analizaba las señales. Esto no es una transmisión aleatoria, es organizada, codificada, y está transmitiendo en más de 10 millones de idiomas diferentes, incluyendo idiomas que reconozco como extintos hace miles de años. ¿Puede traducir algo?, preguntó Isaac. Sarah trabajó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista, su rostro pálido. Guys, bienvenidos a la biblioteca del conocimiento terminal. Todas las preguntas tienen respuestas aquí. Todas las respuestas esperan ser descubiertas. Entren libremente. Aprendan libremente. Pero sepan que solo una pregunta permanece sin respuesta. Isaac sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿Qué pregunta? No lo dice, respondió Sarah. Solo dice que la encontraremos cuando estemos listos. La Inquisitor se acercó cuidadosamente al planeta. No había defensas, no había señales de hostilidad, solo aquella transmisión constante, invitando a visitantes. Cuando aterrizaron en la superficie, Isaac y su equipo de 5 encontraron algo que desafiaba toda lógica. Las estructuras cristalinas no solo almacenaban información, respondían a la presencia consciente. Cuando alguien se acercaba con una pregunta en mente, los cristales se iluminaban y proyectaban la respuesta directamente en su conciencia. El Dr. Marcus Sullivan, el científico del equipo, fue el primero en probar. Se acercó a un cristal pensando en una pregunta que había perseguido toda su carrera. ¿Cómo se origina la conciencia a nivel cuántico? El cristal brilló. Y de repente, Marcus lo supo. No había leído la respuesta, no la había escuchado. Simplemente la comprendía, como si siempre la hubiera sabido. Las lágrimas corrían por su rostro. «Es hermoso», susurró. «Es tan simple y tan complejo al mismo tiempo. ¿Cómo no lo vimos antes?» Uno por uno, cada miembro del equipo hizo sus preguntas. La capitana Elena Dimitrov preguntó sobre viajes más rápidos que la luz. El sargento Ahmed Hassan preguntó sobre el origen del universo. La teniente Yuki Nakamura preguntó sobre la naturaleza del tiempo. Cada uno recibió respuestas completas, perfectas, absolutas. Pero Isaac esperó, porque algo sobre esto le molestaba. Una biblioteca que contenía todas las respuestas era demasiado conveniente, demasiado perfecta. ¿Quién construyó esto?, preguntó finalmente en voz alta. Los cristales cercanos pulsaron, y la respuesta fluyó a su mente. La biblioteca había sido construida por algo llamado el Colectivo Terminal, una alianza de 700 especies que habían alcanzado el final de su desarrollo evolutivo. Habían resuelto todos sus problemas, habían respondido todas sus preguntas, y se habían dado cuenta de algo aterrador. No tenían propósito. Sin preguntas que hacer, sin misterios que resolver, la existencia se había vuelto vacía. Las 700 especies habían comenzado a extinguirse no por catástrofe o guerra, sino por apatía, por falta de razón para continuar. Así que habían construido la biblioteca, un último regalo al universo, un registro de todo lo que habían aprendido. Y luego, las 700 especies habían elegido terminar su existencia colectivamente. Pero antes de hacerlo, habían dejado un desafío, una última pregunta que ni siquiera ellos habían podido responder.
Una pregunta tan fundamental que cualquier especie que la respondiera trascendería todo lo que había venido antes. ¿Dónde está esa pregunta?, preguntó Isaac. Los cristales pulsaron nuevamente. La respuesta era frustrante. La pregunta estaba en el centro del planeta, pero solo podía accederse después de responder correctamente a 100,000 preguntas menores. Era una prueba, una forma de asegurar que quien alcanzara la pregunta final tuviera la sabiduría necesaria para comprenderla. Isaac convocó a su equipo. Necesitamos tomar una decisión. Podríamos pasar años aquí aprendiendo. Décadas. Esta biblioteca contiene más conocimiento del que la humanidad ha acumulado en toda su historia. Pero también hay un costo. ¿Qué costo?, preguntó Elena. El costo de saber, respondió Isaac. El colectivo terminal murió porque no les quedaban preguntas. ¿Qué nos pasará si aprendemos todo lo que hay aquí? ¿Perderemos nuestra curiosidad? ¿Nuestra voluntad de explorar? Marcus sacudió la cabeza. Pero no aprender sería un desperdicio. Este conocimiento podría resolver todos los problemas de la humanidad. Pobreza, enfermedad, conflicto, todo. Oh, argumentó Sara, ¿podría robar lo que nos hace humanos? Nuestra lucha, nuestra búsqueda, nuestro propósito de encontrar respuestas nosotros mismos. El debate duró horas. Finalmente, Isaac tomó una decisión. Vamos a informar a la Tierra sobre esto, pero no vamos a quedarnos. No todavía. Si la humanidad decide enviar equipos aquí para aprender, que así sea. Pero será una elección consciente, no un descubrimiento accidental que nos consume. Sin embargo, añadió Isaac, quiero saber qué es esa última pregunta. Quiero intentar llegar al centro. Comandante, protestó Elena, acabas de decir que deberíamos ser cautelosos. Lo sé, admitió Isaac. Pero hay una diferencia entre absorber todo el conocimiento aquí y buscar una pregunta específica. Si es una pregunta que ni 700 especies avanzadas pudieron responder, entonces tal vez es una pregunta que vale la pena hacer. Durante los siguientes 3 meses, mientras enviaban informes regulares a la Tierra y esperaban instrucciones, Isaac y su equipo trabajaron sistemáticamente a través de las 100,000 preguntas requeridas. No eran preguntas simples. Cada una requería comprensión profunda de conceptos complejos. Había preguntas sobre física que requerían visualizar 11 dimensiones simultáneamente. Preguntas sobre biología que requerían entender la evolución a escala galáctica. Preguntas sobre filosofía que cuestionaban la naturaleza misma de la realidad. Y con cada respuesta, Isaac sentía su mente expandirse, no de manera incómoda, sino natural, como si estas fueran comprensiones que su cerebro había estado destinado a alcanzar, pero nunca había tenido la oportunidad. Pero también notó algo preocupante. Cada respuesta hacía que el mundo pareciera un poco menos misterioso, un poco menos asombroso. Las estrellas que solía mirar con admiración ahora eran simplemente objetos que podía comprender completamente. El universo se estaba volviendo ordinario. ¿Era esto lo que había matado al colectivo terminal? Esta pérdida gradual de asombro. 98,000 preguntas después, la Tierra respondió. El alto mando había decidido enviar equipos científicos, pero con restricciones estrictas. Nadie podía pasar más de 6 meses en el planeta. Nadie podía hacer más de 1,000 preguntas. El conocimiento debía ser dosificado cuidadosamente para evitar el destino del colectivo terminal. Era sabio. Pero Isaac ya había hecho 98,000 preguntas. Ya había cruzado ese umbral. Cuando alcanzó las 100,000 preguntas, algo cambió. Los cristales alrededor de su equipo pulsaron en un patrón que no habían mostrado antes, y una puerta se abrió en el suelo. No una puerta física, sino un portal. Una abertura dimensional que llevaba directamente al centro del planeta. ¿Quién viene conmigo?, preguntó Isaac. Nadie se movió. No por cobardía, sino porque todos sentían que esto era algo que Isaac tenía que hacer solo. Él había iniciado el viaje. Él había hecho las preguntas. Él había ganado el derecho de ver la respuesta. Isaac descendió a través del portal. El viaje fue desorientador, como caer en múltiples direcciones simultáneamente. Cuando finalmente se estabilizó, se encontró en una cámara que no debería poder existir dentro de un planeta. Era infinita, o al menos daba esa impresión. Las paredes se extendían en direcciones que su mente luchaba por procesar.
Y en el centro, flotando en un vacío que irradiaba luz desde ninguna fuente, había un solo cristal. Era más grande que los demás, del tamaño de una catedral, y pulsaba con un ritmo que Isaac sentía en sus huesos. Se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la pregunta final se reveló. No en palabras, no en símbolos, sino como un concepto puro que se grabó directamente en su conciencia. La pregunta era, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Isaac se quedó inmóvil. Esa era la pregunta más fundamental posible. La pregunta que subyacía a todas las demás preguntas. La pregunta que, si se respondiera, explicaría literalmente todo. Y el colectivo terminal, con todo su conocimiento, no había podido responderla. Isaac se acercó más al cristal, esperando que revelara alguna pista, algún indicio de cómo abordar una pregunta tan absoluta. Pero el cristal no respondió. En cambio, proyectó un mensaje diferente. Esta pregunta no tiene respuesta en el cristal. No porque la respuesta sea desconocida, sino porque la respuesta debe ser descubierta, no recibida. Quien responda a esta pregunta cambiará la naturaleza fundamental del universo. Y tal cambio no puede basarse en conocimiento heredado. Debe basarse en comprensión genuina, alcanzada a través de esfuerzo personal. El colectivo terminal intentó responder esta pregunta, continuaba el mensaje. Durante 1.000 millones de años, las 700 especies dedicaron todos sus recursos a ella. Construyeron computadoras del tamaño de galaxias, ejecutaron simulaciones de universos enteros, exploraron cada dimensión concebible y fracasaron. No porque fueran insuficientes, sino porque estaban buscando en los lugares equivocados. Buscaban una respuesta matemática, una respuesta física, una respuesta lógica. ¿Pero esta pregunta? El mensaje pausó, como si incluso la biblioteca dudara en continuar. No es una pregunta de lógica, es una pregunta de propósito. Y el propósito no puede encontrarse en las ecuaciones, solo puede encontrarse en la elección. Isaac procesó esto lentamente. ¿Está diciendo que la respuesta es subjetiva? No, respondió el cristal. Estamos diciendo que la respuesta es activa. No es algo que se descubre, es algo que se crea. Existe algo en lugar de nada porque la existencia elige existir. Y esa elección debe renovarse constantemente. El colectivo terminal falló, continuó el mensaje, porque dejaron de elegir, dejaron de crear propósito. Pensaron que si encontraban la respuesta a por qué existe algo, entonces tendrían una razón para seguir existiendo. Pero lo tenían al revés. La razón para existir no viene de comprender por qué existe algo. Viene de elegir qué hacer con esa existencia. Isaac sintió algo cambiando en su mente. Todas las respuestas que había aprendido, todos los hechos que había absorbido, de repente se reorganizaron en un patrón diferente. No como conocimiento muerto, sino como herramientas. Herramientas que podía usar para crear, para construir, para dar significado a su existencia. Entonces, dijo Isaac lentamente, la última pregunta no es, ¿por qué existe algo? Pues, ¿qué harás con tu existencia? El cristal pulsó brillantemente. Exacto. Y esa es una pregunta que debe responderse no una vez, sino continuamente. Cada día, cada momento, por cada ser consciente. El colectivo terminal construyó esta biblioteca como su última respuesta, continuó el cristal. Eligieron darle al universo su conocimiento. Esa fue su respuesta final a la pregunta, y fue una buena respuesta. Pero solo fue la suya. Ahora, el cristal se dirigió directamente a Isaac. Tú debes responder la pregunta por ti mismo y por tu especie. ¿Qué harás con tu existencia? ¿Qué elegirás crear? ¿Qué propósito darás a la humanidad? Isaac cerró los ojos. Pensó en todo lo que había aprendido en los últimos 3 meses. Pensó en las respuestas perfectas que había recibido. Y se dio cuenta de algo importante. El conocimiento no era el problema. El problema era pensar que el conocimiento era suficiente. Voy a regresar, dijo Isaac. Voy a regresar a mi equipo. Y vamos a contarle a la humanidad sobre esta biblioteca. Pero también vamos a contarles sobre la última pregunta. Y vamos a decirles que el conocimiento aquí es una herramienta, no un destino. Vamos a usar lo que aprendemos aquí, continuó Isaac, para hacer el universo mejor.
para crear, para construir, para dar a otras especies razones para existir. No porque tengamos que hacerlo, sino porque elegimos hacerlo. El cristal pulsó una última vez. Isaac sintió algo transferirse a su mente. No más conocimiento, sino algo más profundo. Una comprensión de cómo enseñar a otros a hacer la última pregunta por sí mismos. Cuando Isaac emergió del portal, su equipo lo esperaba ansiosamente. ¿Y bien?, preguntó Marcus. ¿Cuál es la última pregunta? Isaac sonrió. Te la diré. Pero primero, necesito que todos entiendan algo. La pregunta no busca una respuesta que puedas buscar en un libro. Busca una respuesta que debes vivir. Durante las siguientes horas, Isaac explicó todo. La pregunta, la respuesta del colectivo terminal y su propia comprensión. Su equipo escuchó en silencio. Y cuando terminó, fue Sara quien habló primero. Entonces, dijo lentamente, el conocimiento en esta biblioteca no es un fin, es un medio. Y nosotros tenemos que decidir qué significa ese medio. Exacto, confirmó Isaac. Y esa decisión es diferente para cada persona, para cada especie. No hay una respuesta correcta, solo hay respuestas genuinas. Cuando la Inquisitor regresó a territorio humano 6 meses después, Isaac presentó su informe al alto mando. Había esperado escepticismo, tal vez incluso ridículo. Una pregunta filosófica sobre el propósito no parecía tan importante como ecuaciones que podían resolver problemas prácticos. Pero la almirante Sara Volkov, la comandante de la flota, lo sorprendió. «Comandante Kowalski», dijo después de escuchar todo el informe, «usted ha descubierto algo más valioso que todas las ecuaciones en esa biblioteca. Ha descubierto una advertencia. Una advertencia sobre lo que sucede cuando una civilización pierde su sentido de propósito. Con su permiso», continuó Sara, «me gustaría establecer un protocolo. Cualquiera que visite la biblioteca debe primero pasar una semana en seminarios sobre filosofía, propósito y elección. Deben entender que el conocimiento es una herramienta, no una meta». Isaac asintió. «Creo que es sabio, almirante». Durante los siguientes 150 años, miles de humanos visitaron la biblioteca. Cada uno aprendió, cada uno creció, pero todos siguieron el protocolo. Una semana de preparación filosófica. Límites en cuánto tiempo podían pasar allí. Límites en cuántas preguntas podían hacer. Y algo extraordinario sucedió. En lugar de hacer que la humanidad fuera complaciente, el conocimiento de la biblioteca hizo lo opuesto. Lo usaron para crear, para construir, para explorar no solo el universo físico, sino el universo de posibilidades. Usaron el conocimiento médico para erradicar enfermedades. Usaron el conocimiento físico para desarrollar nuevas formas de energía. Usaron el conocimiento social para crear sistemas más justos. Pero más importante, cada generación hacía la última pregunta. ¿Qué haremos con nuestra existencia? Y cada generación daba su propia respuesta. 100 años después de que Isaac descubriera la biblioteca, algo inesperado sucedió. Otra especie llegó al planeta, los Kreshtal, una civilización antigua que había estado estancada durante miles de años. Su líder, un ser llamado Armonía de 1000 voces, se reunió con los humanos que ahora administraban el acceso a la biblioteca. Hemos observado lo que su especie ha hecho con el conocimiento aquí, dijo Armonía. Y estamos confundidos. ¿Por qué no simplemente aprenden todo? ¿Por qué establecen límites? El administrador humano, un hombre llamado David Torres, sonrió. Porque aprendimos la lección más importante que esta biblioteca enseña. El conocimiento sin propósito es muerte. Y el propósito debe elegirse, no heredarse. No entiendo, admitió Armonía. Entonces, dijo David, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Qué esperan lograr con el conocimiento de esta biblioteca? Armonía pausó. Era una pregunta simple, pero mientras lo pensaba, se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Los Kreshtal habían venido porque habían oído sobre la biblioteca, porque querían conocimiento. ¿Pero para qué? No lo sé, admitió finalmente Armonía. Entonces, David se recostó. Esa es la primera pregunta que necesita responder antes de entrar. ¿No? ¿Qué puedo aprender aquí?
sino ¿qué haré con lo que aprenda? Si puede responder eso genuinamente, continuó David, entonces la biblioteca será la herramienta más poderosa que jamás encontrará. Pero si no puede, entonces el conocimiento aquí lo matará tan seguramente como mató al colectivo terminal. Armonía pasó 3 meses considerando la pregunta. Y cuando finalmente tuvo una respuesta, regresó a David. Queremos usar el conocimiento aquí, dijo Armonía, para revitalizar nuestra especie. Durante miles de años hemos estado estancados, existiendo pero no viviendo. Queremos aprender cómo volver a crecer, cómo volver a cambiar, cómo volver a tener propósito. David sonrió. Esa es una buena respuesta. Bienvenido a la biblioteca. 200 años después de su descubrimiento, la biblioteca había cambiado, no físicamente, sino en significado. Ya no era vista como un tesoro de respuestas, era vista como un catalizador para preguntas. Especies de toda la galaxia venían, pero no para aprender todo. Venían para aprender lo suficiente como para hacer mejores preguntas, para encontrar herramientas que les ayudaran a crear sus propias respuestas. Y en el proceso, algo hermoso emergió. Una red de civilizaciones conectadas no por conocimiento compartido, sino por propósito compartido. El propósito de usar la existencia para crear, para construir, para hacer el universo más interesante. Lo llamaron la Alianza del Propósito. Y su principio fundacional era simple. El conocimiento es una herramienta. El propósito es una elección. Y cada especie, cada individuo, debe hacer esa elección continuamente. 500 años después de que Isaac Kowalski encontrara la biblioteca, murió a los 539 años, su vida extendida por tecnología aprendida de los cristales. Sus últimas palabras, grabadas para la posteridad, fueron simples. Hice la última pregunta hace 500 años, y desde entonces la he respondido todos los días. Mi respuesta fue: elegiré crear oportunidades para que otros hagan sus propias preguntas. Esa fue mi respuesta. Ahora deben encontrar la suya. 1000 años después, la biblioteca seguía allí. Los cristales seguían respondiendo preguntas, pero ahora eran vistos como lo que siempre habían sido. No un fin, sino un medio. El verdadero tesoro no estaba en las respuestas que contenían. Estaba en la última pregunta que obligaban a cada visitante a hacerse. ¿Qué harás con tu existencia? Era una pregunta simple, pero requería una respuesta que durara toda una vida. Y en un universo lleno de respuestas perfectas, esa pregunta imperfecta era lo más precioso de todo. Porque era la única pregunta que importaba, la única pregunta que cada ser consciente debía responder por sí mismo, la pregunta que daba significado a todas las demás respuestas, la última pregunta y la primera. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.